¿Qué tal? Soy Samuel, me dicen Sam. Soy el fundador de Walker. Bueno, voy a contar un poquito de cómo empezó este proyecto. Empezó como una historia bastante loca, sin conocer mucho el trayecto que implicaba. Empecé aventurándome a aprender sobre el café. En casa no tomábamos café. Y empecé con Nescafé. Y eso me gustaba en ese momento y luego fui aprendiendo de métodos, entendiendo las características del café y pues eso me llevó a entrarme en el mundo del café. Mm. Y bueno, o sea, al probar un buen café yo creo que uno se malacostumbra a tomar buen café y ya cualquier café ya nos tenta. Entonces eso me llevó a coincidir con un amigo que estaba poniendo un café y le dije, mira, quiero que me des chance, pues quiero entender cómo funciona el rollo detrás de la barra, aprender a hacer cafecitos y pues bueno, en 2020, en pandemia todavía, pero ya un poquito más suelta, la gente empezó a hacer pues más fácil el poderse juntar y ahí es donde empieza este proyecto de este amigo. Era otro rollo completamente diferente a lo que yo, pues quizás me había imaginado en el momento. Em, Y ahí es donde yo creo que me doy cuenta, como pocas cosas que me he dado cuenta que me gustan en la vida. O sea, me encantaba el poder atender a la gente. Y bueno, yo creo que más que hacer café, precisamente, poder compartir, el poder brindar una experiencia. Para mí es realmente un disfrute el poder platicar con alguien, conocer gente nueva, poderle dar un momento agradable en el día y eso es lo que está detrás de Boquiero, ¿verdad? Sí, es café, es experiencia, pero más que solo eso, yo creo que es el poder compartir y conectar con personas. Y bueno, quizás para entender un poquito más Boker y cómo empezó todo esto de tirarme al agua, empezó por necesidad. Soy diseñador industrial, pero lo dejo más como creativo porque creo que no hay un área en específico que me dedique o me guste más, la paz, sino es creatividad en todos sus sentidos. Pues bueno, había empezado un proyecto de diseño tratando de hacer piezas de decoración, más tirándome a lo que me gustaba y me apasionaba, al ver que este proyecto no estaba avanzando como lo estaba esperando y estaba más como en un juego de hacer lo que me gusta, pero no estoy obteniendo a cambio lo que necesito para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces sale la idea de por qué no vendo café. Realmente en ese momento no tenía ni idea a qué implicaba vender café, más que me gusta el café, sé preparar café, pero de ahí no pasaba. Vi que era una posibilidad, era buen negocio vender café y me aventé. Ahí sí, me aventé al agua comprando, según yo, bastante, 15 libras, porque no me atreví a comprar más porque creí que era demasiado. Se vendió en un mes, luego vuelvo, según yo, a regresar a pedirle a mi proveedor de café que me vendiera otro poco de café y me dice, mira, ya no hay, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que conseguir otro café. Pues vimos que no era factible y entonces el punto era, tenemos que pedir más café, que solo 15 libras. Entonces, con miedo me aviento a comprarme 30 libras de café. Se vuelven a vender en un mes y días. Y bueno, el siguiente café ya digo, vamos a comprar 40 libras. Ese sí tardó un poquito más, como unos 2, 3 meses en venderse. Y el siguiente salto fue quizás uno de los que más me asustó en ese momento. Siempre con el apoyo de mi papá y que mi papá era creo que mi ejemplo clave de emprendimiento en la vida. Fui a probar un café a Cobán y me encantó. Hablé con los de la finca, me dieron un buen precio y compré las primeras 100 libras de café con bastante miedo y no sabía qué iba a hacer con 100 libras si no se vendían. Bueno, de ahí pues salen más cafés, ¿verdad? Pierdo el miedo a seguir comprando cantidades un poco más grandes, más seguido. De hecho, la necesidad me hace seguir comprando más y me doy cuenta que el proyecto sí es sostenible a diferencia de los proyectos anteriores que no habían sido sostenibles y eso me motiva y me va quitando
El miedo yo creo que es parte del aprendizaje que se tiene al emprender. Ya el resto es como un poco más fácil el poder irse aventando cosas nuevas, cosas más grandes. Sale el concepto de Poker and Friends. Siento que la marca siempre ha sido muy yo, tratando de comunicarme de alguna manera. Y pues este concepto de Poker and Friends era el poder darle honor a las personas que quería o que sí, que significaban algo importante o me aportaban algo importante a mi vida, ¿verdad? Y entonces empiezo a como exponer en las ediciones limitadas a amigos. El Boker and Friends para haciendo como ediciones limitadas de cafés de especialidad, como rebuscados o microlotes bien especiales de cafés, en donde cada uno tiene un personaje y tiene una historia detrás, ¿verdad? Trata de exponer o sí, poner en el spotlight a este personaje que para mí ha aportado o significa algo importante. Y también empiezan a aparecer más oportunidades, el café se empieza a conocer un poquito más al poderse llevar a diferentes lugares. Y logro tener en el 2024 un espacio que apareció de manera así mágica, por así decirlo, súper conveniente para mí, lo cual era como demasiado extraño que fuera tan bueno para ser cierto. Me tiro al agua como primera experiencia ya teniendo la marca hacia el público, brindando una experiencia más personalizada, ¿verdad? En el espacio. Lamentablemente, ese lugar no funciona como lo esperábamos. Después de literalmente 3 semanas de estar ahí metido, no logra ver como una buena sinergia con la persona del lugar y persona, ¿verdad? Y eso me hace decidir salirme de ese proyecto. Pues obviamente fue un golpe como bastante duro porque era como, bueno, ya me tiré al agua y ¿qué es esto? Ahora me quedo otra vez sin nada, ¿verdad? Pero decidí tomarlo como algo positivo y no negativo. Y entonces sale el concepto de hacer takeovers. Así como el as bajo la manga no fue que me quedé sin lugar, sino era solo parte del clan, ¿verdad? Creo que las cosas se fueron dando poco a poco al ser quizás inteligente de cómo empezar, ¿verdad? No tener el lugar, sino dar la marca a conocer y luego ya con la marca más pública y con más audiencia, pues ya tirarme más adelante a tener un espacio. Y bueno, este año 2025 que se da la oportunidad es definitivamente uno de los años más difíciles que he experimentado en la vida, emocionalmente, físicamente, mentalmente. Es extraño cómo funciona la vida porque teniendo tantas, no sé, tantas oportunidades en el sentido de poderlo haber hecho o que hubieran salido las oportunidades antes, sintiéndome muy bien, no se dieron. Y justamente este año, en abril, siendo uno de los meses más horribles de mi vida, se presenta la oportunidad de un local, este local. Y en ese momento no sabía qué hacer, o sea, creo que una pequeña parte de mí lograba recordarse en medio de una crisis de ansiedad, en medio de mucho trauma, mucho dolor. Una pequeña parte de mí logra recordarse que, pues sí, estaba esa intención, pero no la sentía. Entonces siento que fue como nuevamente tirarme al agua, pero esta vez ya no acompañado de un sentimiento de bienestar, sino era tan incierto todo, súper incierto. O sea, la incertidumbre era tan inmensa, la oscuridad era tan potente. Gracias a Dios, mi mamá me dice, tírate al agua, porque más adelante te vas a sentir mejor. Todos los días era como una lucha más que por vivir, por sobrevivir, hablando de ansiedad, más que por sentirme
confiado, fue como, bueno, si tú decís y me apoyás, tú sabrás. Pero sí, no me tiré al agua precisamente saliendo y creo que es algo como bien interesante e importante a la hora de emprender y tirarse al agua, que creo que en muchas ocasiones no debería de guiarte la emoción, sino más bien te debería de guiar la visión, tus valores, tus creencias y eso que es más que emoción, creo que es algo en el corazón que te dice cuál es el camino. Me tira el agua, rentamos el lugar se queda rentado y permanece rentándose como por 3 meses hasta que decidimos empezar a meterle ya más ganas y más intención al espacio, porque si no era una cosa era otra, pero como lo mencionaba antes, era como dejarlo en las manos de Dios y soltar las cosas y era como, bueno, ya intenté por mis fuerzas y no se puede, ya voy a tratar de dejar de que todo sea perfecto y hacer lo mejor que pueda. Y ojalá funcione y salga bonito porque ya se me acabaron las opciones. Sí, en retrospectiva puedo darme cuenta que ha sido como una constante tirarme al agua, agarrar valor, lograr encontrar esa fe en mí mismo en cada paso que das y nuevamente encontrarte con que tenés que volver a tirarte al agua para avanzar en un siguiente paso. Así es como termina siendo este lugar ya visible, palpable, ¿verdad? Boker finalmente logra tener un espacio personal donde pueda brindar una experiencia. Mencionaban lo de la analogía de caminar sobre peldaños que van apareciendo hasta que te tiras al agua. La imagen mental que tengo es de ese momento en que Jesús le dice a sus discípulos, o más bien a Pedro, que lo encuentran en el mar y mar de Galilea, y creen que es un fantasma, y Pedro le dice, si realmente eres tú, llámame y hazme que vaya contigo, y porque estaba caminando sobre el agua. Y tengo esa escena de ese momento en donde va contra todo lo humano, lo natural, lo que es factible físicamente de hacer. Y Pedro se tira al agua. Y en ese momento él no está pensando en sus posibilidades, en su humanidad, sino está viendo a Dios, a la persona que hace lo imposible posible. Y entonces empieza a caminar en el agua. Hasta que se da cuenta de lo que está haciendo. Y entonces empieza su racionalidad o su cerebro a querer encontrarle lógica. Y creo que ahí es donde fallamos muchos al tirarnos al agua, cuando empezás a cuestionarte cómo es que estás haciendo las cosas que estás haciendo, porque dan miedo. Pero creo que en ese momento lo importante es recordar quién te llevó a caminar en eso que estás caminando donde te está dando miedo, porque no lo estás haciendo por tu linda cara o porque tú te las puedes todas, porque si fuera por mí, no hubiera dado ni el primer paso. Entonces, creo que esa es como la clave al final de cuentas o el aprendizaje que he logrado tener al tirar en el agua. Y es cuando te tiras al agua, siempre va a haber alguien allá afuera. En este caso yo creo que es Dios que te va a respaldar y te va a poner ese peldaño que no sabes de dónde va a salir, pero te das cuenta que aparece porque es fiel y porque su gracia te sostiene en todo momento. Y pues al final Boker es eso. Y Boker sí significa mañana en hebreo, que lo sabía y lo tenía muy claro cuando le puse el nombre, pero este año entiendo que Boker también es esa mañana que viene después de la noche más oscura, de ese momento tan difícil y esos primeros rayos de luz de el momento más oscuro de tu vida. Ay, es ese nuevo comienzo y eso es lo que también Boker significa para mí y espero que signifique para el resto de las personas que puedan venir acá.